la festividad y la cuenta del hombre que establece la Torá. Déjenme, voy a compartir. Bueno, tenemos la festividad de Shavuot. Aunque la Torá no relaciona la festividad de Shavuot a ningún suceso histórico, como la salida de Egipto, por ejemplo, en Pesaj, o también hay otras festividades que las relaciona con un evento histórico. Por ejemplo, Sukkot dice, para que os acordéis cómo en el desierto yo los mantuve y vivieron en Sucas. La tradición judía relaciona la entrega de la Torá con la entrega de la Torá en el monte Sinai, pero eso solo es tradición. Eso es lo que yo quiero hacer la diferencia. La tradición dice que en la entrega de la Torá, se hizo en un Shavuot, ¿ya? Pero la Torá no lo dice. Entonces, de ahí es que según la tradición, el espíritu de la festividad es de recepción. Si ustedes ven en la tradición judía cómo se celebra Shavuot, se celebra la entrega de la Torá. Pero según la Torá no es así. La Torá, el espíritu de la festividad es de dádiva, pues la festividad gira alrededor de la entrega de las primicias. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. La Torá enseña que la festividad de Shavuot se celebra con un espíritu de entrega, en donde el pueblo iba a entregar las primicias. Recuérdese que en la semana de Jajamazot se presentaba la primicia de la cebada, que es el primer cereal que madura en Israel. En Shavuot ya maduró el resto del cereal, ya maduró la avena, el trigo, el centeno, y entonces se presentan las primicias de ese otro cereal que ya maduró. Entonces, el espíritu de la festividad, según la Torá, es ir a dar ofrenda nuestras primicias. Según la tradición, cambia el espíritu, y el espíritu es ir a recibir la Torá. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque algo que les recriminó su majestad Yeshua a los judíos de su época era precisamente eso, era que respetaban más la tradición que la propia Torá. Y nosotros, como discípulos de su majestad Yeshua, no podemos caer en el mismo error. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta allí. Puede habilitar el micrófono y hablar. ¿No? Yo, Raf, A ver, dígame, Omar. pues entonces, a lo que entendí, porque como aquí estaba la niña hablando, pero a lo que entendí es que entonces el verdadero símbolo de Shavuot es la entrega de las primicias, no la entrega de la Torah. Así es. Uh-huh. Porque entonces históricamente, bíblicamente, no se entregó en Shavuot. No hay nada en la Torá que relacione la festividad de Shavuot con la entrega de la Torá en el monte Sinai. No hay nada. Todo eso es tradición. Lo feo, lo difícil de esto es que la tradición le cambia el espíritu de celebración a la festividad, y ahí es donde debemos de tener cuidado. Ok. ¿Estamos? ¿Dan alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos bien? Sí, no, pero habilite su micrófono que no le escucho. Que tiene, no, habilite la que, ahí está, ya la tiene habilitada. Dígame, Dana. Veo que está hablando, pero no la escucho. Si no le funciona el micrófono, mejor escriba en el chat y así veo su pregunta. A ver, ponerle mute. Ah, sí, estamos.
No, no le escuché, Dana. Si pudiera hacer favor de escribir en el chat su pregunta, con mucho gusto. No hay, Dana, no hay una fecha definida para la entrega de la Torá. Según las escrituras, según la Torá, no existe. Por eso le digo yo que la festividad de Shavuot, la Torá no la está relacionando con ningún evento histórico. Es la tradición la que la relaciona con la entrega de la Torá. El problema de eso es que si la celebramos como la tradición lo dice, le estaríamos cambiando el espíritu de la festividad. Mientras que la Torá nos enseña que es un espíritu de ir a dar nuestras primicias, la tradición nos dice que vamos a ir a recibir la Torá. ¿Ya? Puede ser que la tradición tenga razón. Puede ser que en una festividad de Shavuot se entregó la Torá. Puede ser. Pero no le podemos cambiar el sentido de la celebración. No le podemos cambiar el espíritu de la celebración. Tal vez se cumple aquello ahí que dando es como se recibe. Vamos a dar y recibimos. Pero el objetivo es dar, no recibir. ¿Verdad? Ok, voy a seguir con la clase. Dejando ese punto claro, voy a seguir con la clase. Entonces, remarcando importante que según la tradición se celebra la entrega según la tradición se celebra la entrega y no la recepción de la Torá. Bien interesante, porque en el mundo espiritual no es igual que en el mundo físico. En el mundo físico, si yo doy algo, pero Omar no lo recibe, yo no lo he dado. O sea, la dádiva y la recepción en el mundo físico es simultáneo. Si yo le estoy entregando algo a Omar, pero él no lo recibe, yo no lo he entregado. ¿Me explico? Pero en el mundo espiritual no. En el mundo espiritual yo puedo entregar algo y llevará tiempo en que la gente lo reciba. Entonces es importante que lo que la tradición dice es que se celebra la entrega de la Torá, no la recepción de la Torá. Según hemos aprendido nosotros, el Eterno entregó la Torá en el monte Sinai, pero el pueblo de Israel no la ha recibido. La generación del pueblo de Israel que reciba la Torá, ella va a entrar y las palabras, las profecías se van a cumplir. ¿Verdad? ¿Está claro ahí? Vamos a ver si... Ok. Ok. Bueno. Entonces vamos a seguir con la clase. Shavuot se le llama en la Torá como la fiesta de la cosecha, ya les expliqué por qué, porque en esa época están saliendo las cosechas del otro cereal. La cebada fue la primera que maduró antes del mes de Aviv. Tenemos la fiesta de las primicias en Shemot 23:16, se le llama la fiesta de los Bikurim, de la entrega de las primicias. También se le llama la fiesta de las semanas en Devarim 16:9, dice Shavuot, precisamente Shavuot quiere decir semanas en plural, ¿verdad? Porque se cuentan 7 semanas. Y también se le llama la fiesta del Pentecostés por la cuenta del Homer, porque son 50 días. Eso es precisamente por eso se dice Penta,
de 5, Pentecostés 50 días. Esos son los nombres que recibe la fiesta de Shavuot, y como les dije también, según la tradición, es la entrega de la Torá, pero no según la Torá, sino según la tradición. Por ejemplo, miren, pues aquí donde viene la pregunta que me había hecho antes de iniciar la clase Dana, allá de Armenia, Colombia. Dice, de Levítico 23:15, dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, es la ofrenda del Homer, contaréis 7 Shabbatot completos. Aquí quiero mostrar, por favor, Omar, ¿me podría decir si se ve el cursor que estoy moviendo yo en la presentación? Sí. Ok, gracias. Entonces, aquí está el texto Levítico 23:15 en hebreo. Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí dice Sheva, que es 7, y aquí Shabbatot. Literalmente dice que contemos 7 Shabbatot. No dice que contemos 49 días. Dice que contemos 7 Shabbatot. Y dice al día siguiente, mejorad del Shabbat, Ha-Shabbat. Aquí dice Ha-Shabbat. O sea, literalmente dice desde el día siguiente al Shabbat. Y aquí es donde viene la diferencia de dónde inicia la cuenta del Homer. Por ejemplo, aquí tengo el texto abajo en hebreo del que estamos haciendo. Shabbat, la palabra Shabbat es un intensivo de reposar, descanso, día de reposo. Y aquí es donde vienen las diferencias. Dice al día siguiente del Shabbat. ¿A qué Shabbat se refiere? También Shabbat es el nombre del 7º día de la semana. ¿A qué día se refiere? En Jajamazot hay 3 días de Santa Convocación. Tenemos 7 días. Dice, el primer día es reposo, Santa Convocación. El 7º día es reposo y Santa Convocación. Pero como son 7 días, dentro de esa semana va a haber un Shabbat. Entonces, aquí es donde vienen las diferencias de interpretación. Cuando dice al día siguiente del Shabbat, se refiere al primer día de reposo, al Shabbat semanal que hay dentro de estos 7 días de Jajamazot, o al último día de reposo, que es el 7. A finales de la época del Segundo Templo, ¿verdad?, habían 3 diferentes posiciones al respecto, por parte de 3 grandes agrupaciones dentro del judaísmo. Por favor, si alguien, como yo ahorita no veo la pantalla, no los veo a ustedes, solo veo mi presentación. Si alguien quiere hacer una pregunta, habilita su micrófono y habla, porque no lo veo si escribe algo ahorita. Entonces, habían 3 grandes agrupaciones dentro del judaísmo. Estaban los fariseos, que son los que escribieron la Mishnah y el Talmud, que son los que llevan el movimiento rabínico hoy en día. Los esenios, que son los que escribieron los rollos del Mar Muerto. Y los saduceos, que constituían el sacerdocio del templo. Viene de Sadoc. Los saduceos eran levitas. Estos 3 grupos tenían 3 diferentes interpretaciones con respecto a dónde inicia la festividad de la cuenta del Homer para determinar la celebración de Shavuot. Los fariseos establecieron el Shabbat, que es el Shabbat al que se refiere el texto, como el primer día de Jajamazot, o sea, el 16 de Aviv. Entonces, ellos dijeron que ese Shabbat al que se refiere el texto que estamos analizando es el primer día de reposo de la festividad de Jajamazot. Entonces, el 15 de Aviv es día de reposo. Entonces, ellos inician la cuenta del Homer el día 16, indistintamente al día de la semana que toque. Por eso es que la festividad de Shavuot en el calendario judío siempre cae en la misma fecha del calendario judío. Cae en distinto día de la semana, pero en la fecha es la misma. No sé si me expliqué en esta parte. ¿Está claro con cómo es que el judaísmo lo hace? A ver, otra vez, parte.
No te escuché, Omar. Lo que yo entendí es que ellos empiezan a contar a partir del día 16. En el 16 sería el primer día de la Ujú. cuenta del Omer de ellos. Y de ahí empiezan a contar los 49 días del Homer, Así es. según ellos. La interpretación que ellos siguen es que ese Shabbat al que se refiere es el primer día de reposo. O sea, el 16, no el primer Shabbat. No, en la semana de Jajam Masot Ajá. tenemos 3 días de reposo, que es el primer día y el séptimo, ¿verdad? Es de la festividad. Pero dentro de esos 7 días va a haber un Shabbat semanal. Ujú. Entonces, la pregunta es, la cuenta del Omer, la Torah dice que inicia el día siguiente de Shabbat. Shabbat es una palabra que significa reposo, pero Shabbat también es el nombre de un día de la semana. Entonces, hay 3 diferentes posiciones. El judaísmo rabínico, que son los fariseos, agarraron la interpretación de que ese Shabbat a que se refiere el texto es el primer día de reposo de Santa Convocación de la semana de Jajamazot, o sea, el día 15. Por eso es que al día siguiente, el día 16, inicia la cuenta del Omer para ellos. Pero entonces a lo que se refiere no es, o a lo que se refiere es que después de, hay que esperar, habla de un Shabbat, pero de un Shabbat semanal. Eso es lo que vamos a ver, la Ah, ok. otra posición. Ahorita solo quiero que sepamos por qué el judaísmo tiene la cuenta del Omer de 49 días y siempre le cae en una fecha, porque ellos interpretan que ese Shabbat a que se refiere el texto es el primer día de descanso. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con la otra interpretación. Entonces los fariseos establecieron ese Shabbat del 16 de abril. Entonces, tanto los esenios, a diferencia de los fariseos, como los saduceos, entendieron que ese Shabbat se refería al descanso semanal, no al primer día de reposo ni al séptimo, sino que Shabbat se refería al descanso semanal. Entonces, imagínense, antes de la destrucción del segundo templo, habían 3 diferentes interpretaciones. 2 de ellas, tanto los esenios como los saduceos, estaban de acuerdo con que el Shabbat a que se refiere el texto se refería al Shabbat semanal que hay entre Jajamazot. Solo una de esos 3, que son los fariseos, pensaron que el Shabbat a que se refiere es el primer día de reposo. O sea que para los esenios como para los saduceos, la cuenta del Omer iniciaba en un Yom Rishon, o sea, un domingo. Porque en Jajamazot, como tenemos 7 días, a veces el Shabbat del semanal, el Shabbat, puede caer al inicio, en el medio o al final de esos 7 días. No sé si me explico bien. Sin importar si que caía al inicio, a la mitad de la semana o al final, el Shabbat, el día domingo, que sería el día siguiente del Shabbat, ahí iniciaba la cuenta del Omer, tanto para los esenios como para los saduceos. A diferencia de los esenios y los saduceos, radicaba en cuanto a cuál Shabbat semanal se refería el texto. Los esenios creían que se refería al Shabbat después de la festividad de Jajamazot, o sea que iniciaban su cuenta el Yom Rishon, domingo después de la festividad. O sea que, por ejemplo, así como ahora terminó Jajamazot, inició un día miércoles, martes en la noche, y terminó un día martes, lunes en la noche. Entonces, ellos pensaban que el Shabbat a que se referían los esenios era el Shabbat después de la festividad. O sea que 5 días después de que terminamos en este año la festividad, ellos comenzaban la cuenta. En cambio, los esenios
siempre comenzaban su recuento en el día 26, en este caso, el día 26 del primer mes hebreo. Los esenios tenían un calendario solar de 364 días que comenzaba cada año en un miércoles y tenía longitudes fijas para cada mes. Con base en el calendario esenio, Shavuot siempre cayó en el día 15 del tercer mes hebreo. Ese es otro tema acerca del calendario que los esenios tenían, que no concuerda con el de ahora. Entonces, los esenios se supone que han sido eliminados cuando los romanos invadieron Judea en el año 66 al 74 de la era común, y solo sus manuscritos han sobrevivido hasta el día de hoy. Por otro lado, los saduceos creían que el Shabbat a que se refería el texto era el Shabbat semanal dentro de Jajamasot, ¿verdad? Y así es lo que nosotros seguimos. Por lo tanto, su cuenta del Omer podría iniciar en cualquier día entre el 15 y el 21 de Aviv, del 15 al 21 en la semana de Jajamasot. Dentro de esos 7 días hay un Shabbat. Al día siguiente de ese Shabbat, según los saduceos, iniciaba la cuenta del Omer. Con base en este recuento, Shavuot podría caer desde el 4 al 12 del tercer mes hebreo, pero siempre iba a caer el domingo. Los judíos caraítas, que son observantes de la letra de la Torá, han aceptado el ajuste de cuentas saduceo como el único coherente con el significado literal del texto bíblico. Y eso es lo que vamos a ver. El texto bíblico dice después del Shabbat. Coherente, ¿por qué? Veamos un texto. Porque la Torá no llama Shabbat en ningún día festivo anual para pensar que se refiere al 15 de Aviv. No sé si me explico. El judaísmo de hoy en día interpreta que ese Shabbat se refiere al primer día festivo de la semana de Jajamasot. Sin embargo, en ningún texto de la Torá se utiliza la palabra Shabbat para referirse a una santa convocación de una de las fiestas anuales. No sé si me explico. En Vaikera 23 solo se refiere a Yom Teruah como Shabbatom, que no es Shabbat, es Shabbatom. Y a Yom Kippur dice Shabbat Shabbatom, será Shabbat Shabbatom. Shabbat Shabbatom es una expresión junta, no puedo separar las dos palabras. Entonces, en todo el texto de la Torá no se utiliza la palabra Shabbat para designar a un día de reposo de una festividad anual. En el texto de la Torá, Shabbat es el Shabbat de la semana. Entonces, no es coherente la interpretación del judaísmo de hoy en día, que es la farisea, de interpretar ese Shabbat que menciona el texto como el primer día festivo de Jajamasot. Shavuot también es la única festividad a la que la Torá no asigna una fecha específica. Por ejemplo, Jajamasot o Pesach es el día 14, Jajamasot del 15 al 21 del mes de Aviv. Tenemos Yom Teruah, que es el primer día del séptimo mes, Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, y así. Todas las festividades tienen fecha, menos Shavuot. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Y eso es lo único lógico que nos puede decir. Si se toma en cuenta que ese Shabbat que menciona el texto es el Shabbat semanal, la fecha de Shavuot va a fluctuar. Por eso es que la Torá no le estableció una fecha. Y también, según la Torá, el día anterior a Shavuot es Shabbat. Entonces tenemos estas 3 razones por las cuales la interpretación judía de hoy en día, que es la farisea del segundo templo, no es así. Primero, porque en la Torá jamás se le llama Shabbat a un día festivo de una festividad anual. Segundo, porque Shavuot es la única festividad que no tiene fecha, precisamente porque la fecha va a fluctuar. Y tercero, porque según la Torá, el día anterior a Shavuot es un Shabbat semanal. Y ahorita vamos a ver el texto. Levítico 23, 16 dice: hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahvé. Aquí está el texto en hebreo.
¿verdad? Aquí dice Mojorat, o sea, la mañana, al día siguiente, Sheva, Hasheva, Hashabat, Hashabatim, Shabbat, Sheviit, aquí está, ¿ves? Sheviit, séptimo Shabbat, o sea, literalmente aquí lo puse en español, hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, o sea, hay séptimo Shabbat, quiere decir que el día previo a Shavuot es un Shabbat. Y en cambio, si seguimos la interpretación judía de hoy en día, que es la farisea del segundo templo, el día anterior a Shavuot no cae día de reposo, no cae Shabbat. Entonces eso nos está diciendo que según la letra de la Torah, Shavuot siempre va a caer en un Yom Rishon, que es como se le llama en hebreo al primer día de la semana, o sea, un domingo. Siempre va a caer un domingo, porque el día anterior a Shavuot es un Shabbat. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro, Dana? ¿Ok? A los otros espectadores que tenemos ahí no puedo ver porque sus chats, ni puedo verlos a ustedes porque no entraron por la videollamada, como se les indicó. Voy a seguir entonces con la clase. Entonces tenemos nosotros que según la cuenta farisea, como el judaísmo de hoy en día, el día de reposo de Shavuot podría, el Shabbat previo a Shavuot podría caer cada 7 años para que se cumpliera el texto. Entonces eso no puede ser, o sea que el texto se va a cumplir en la interpretación farisea cada 7 años aproximadamente, les va a caer un Shabbat antes de Shavuot. Entonces no puede ser, como en caso de hace el año pasado sucedió así, ¿verdad? Seguimos con otros. Por ejemplo, vamos a ver cómo los discípulos de su majestad Yeshua, en el Nuevo Testamento, queda claro de que ellos contaban 7 Shabbatot. Así como nosotros contamos, la Torah nos dice que debemos de contar 7 Shabbatot. No dice que contemos 49 días. Y eso quiero otra vez claro. Por eso es que nosotros no contamos 49 días, contamos 7 Shabbatot. Cada vez en la sinagoga que nos juntamos ahorita, la vez pasada hicimos una bendición, dijimos, este es el Shabbat número 1. El Shabbat que viene vamos a hacer una bendición, decimos, este es el Shabbat número 2. No como la tradición judía, que cada día va contando, porque la Torah dice que contemos 7 Shabbatot, no 49 días. Y nosotros tenemos que ir al texto. Recuérdese que venimos de una religión donde creímos y pensábamos que lo que creíamos y hacíamos era bíblico, y nos dimos cuenta de que no. No podemos caer en el mismo error nuevamente. Por ejemplo, en Hechos 26 dice, y nosotros, cuando pasaron los días de los ácimos, o sea, de la semana de panes sin levadura, navegamos desde Filipos, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, pasaron los días de Jajamastor y navegaron desde Filipos, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Miren pues. En el primer día de la semana, miren lo que dice el texto de la Biblia textual. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose. Cuando dicen el primer día de la semana, inclusive van a haber Biblias donde dice, y el domingo, reunidos, y ahí toman ellos de base que los discípulos de su majestad Yeshua se reunían domingo y no en Shabbat. Pero vean, la nota que pone la misma Biblia textual. Dice que literalmente, la Biblia textual dice el primero de los sábados. O sea, cuando los cristianos traducen del griego al español, ven que dice en el primer día de los sábados, el primero de los sábados, reunidos para partir el pan, primer día de los sábados, para ellos no es coherente. Entonces dice el primer día de la semana, pero es una interpretación. Literalmente dice el primero de los sábados.
sábados. Entonces ahora veamos cómo diría el texto si lo traducimos literal. Y nosotros, cuando pasaron los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En el primero de los Shabbatot, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche. ¿Qué quiere decir el primero de los Shabbatot? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Cómo es que el texto dice que el primero de los Shabbatot, reunidos ahí? ¿Quién me puede contestar la pregunta? A ver, hágalo otra vez, la pregunta. Miremos el texto, cómo se tradujo literalmente. Miren. Mira el texto, está viendo el texto ahí, ¿verdad? Sí. Hechos 26 y 7. Y nosotros, cuando pasaron los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En el primero de los Shabbatot, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta la medianoche. ¿Por qué dice en el primero de los Shabbatot? Porque está hablando del primer Shabbat de los 7 Shabbats que manda para hacer Shabbat, ¿no? Exacto. Entonces eso nos indica que los discípulos de su majestad Yeshua contaban 7 Shabbat literalmente como la Torah lo ordena. Y así es como nosotros lo hacemos. Contamos 7 Shabbat, no contamos 49 días. ¿Ya? Por eso es que nosotros, los discípulos de su majestad Yeshua, tenemos que venir. Recuérdense que nos convertimos al Eterno, al Dios de Israel y a su Torah. No nos convertimos al judaísmo. Porque si no vamos a caer en otra religión, como estábamos en el cristianismo, siguiendo una tradición, una interpretación, alejados de lo que la letra de la Torah decía. Entonces, la cuenta del Omer inicia después del Shabbat de la semana de Jajamazot. El día domingo, que es el día después del Shabbat de Jajamazot, se presentaba la primicia de la cebada. ¿Ya? Y el siguiente Shabbat, que ya está fuera de la semana de Jajamazot, es el primer Shabbat. De ahí tenemos que contar 7 Shabbatot, y al día siguiente, cuando termina Shabbat, el séptimo Shabbat, hacemos Havdalah, y ahí inicia Shavuot. Por eso para nosotros, el sábado 3 de junio, al cerrar Shabbat, inicia Shavuot. Ese sábado de 3 de junio, en este año, va a ser el séptimo Shabbat de nuestra cuenta de Hombre. ¿Alguna pregunta? Dana, si tiene, escríbame ahí, por favor. Ahorita solo tengo a la vista a Dana de Armenia, en Colombia, y a Omar. Los demás que están ahí, no sé quiénes están, porque no entraron por las videollamadas. ¿No tiene ninguna pregunta? Seguimos. Bueno. Entonces eso demuestra que los discípulos de su majestad Yeshua seguían la interpretación literal de la Torah, que es la interpretación de la cuenta saducea, de la cuenta del hombre. Eso nos demuestra que estamos bien, como hacemos la cuenta, y que no la hacemos según el judaísmo. Entonces, aquí les tengo un pequeño diagrama en donde vamos a ver nosotros cómo está relacionado tanto Pesaj con Jajamazot, y a través de la cuenta del Omer llegamos hasta Shavuot. Eso quiere decir que hay una gran celebración que está unido todo. El 14 de Aviv, por ejemplo, Pesaj, que es el 14 de Aviv. ¿Qué se hace el 14 de Aviv? Se sacrifica y se prepara el cordero para comerlo, pero no se come el 14, sino que al caer el sol del día 14, inicia el día 15, y ahí nos comemos al cordero de Pesaj. O sea que la cena de Pesaj
ya es el 15 de abril, es como inicia. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces luego sigue la festividad de, sí, Elirio y Nahum, el Moré Nahum también está por ahí, pero no los puedo ver. Si me pueden enviar también sus preguntas por el mes, por WhatsApp, se las podría leer. Bueno, entonces, el 14 de abril es una celebración. Luego tenemos la semana de Jaja Mazot, que son 7 días, que es esa parte celeste, que son 7 días. Pero la relación entre Pesaj y Jaja Mazot es que el cordero que se sacrifica y se prepara el 14 de abril, se come en la noche del 15, donde inicia Jaja Mazot. Y esa es la relación entre Pesaj y Jaja Mazot. Por eso es que culturalmente cuando decimos Pesaj, se refiere a la semana de los panes sin levadura también, ¿verdad? Pero después de eso también tenemos la cuenta de 7 Shabbat para llegar a Shavuot. Entonces eso, tenemos una celebración que está amarrado todo, desde Pesaj, desde la cena de Pesaj hasta Shavuot, es como que fuera una sola celebración, ¿verdad? O sea que el éxito de Shavuot depende también del éxito de nuestra cena de Pesaj. ¿Hay diferencia en las versiones? Dice el Moré. Sí, sí hay diferencia entre las versiones, pero por eso yo les recomendé la versión textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, son unos venezolanos, y en la letra, en el griego, dice 7 Shabbat, ¿verdad? Pero como cuando traducen hay una interpretación implícita, por eso dicen así. Sí, gracias, Rocío. Sí, decía, vimos los textos aquí, literalmente dice que contaremos 7 Shabbat, por eso vimos el texto en hebreo y dice 7 Shabbat, y después del séptimo Shabbat viene Shavuot. Cuando dicen semanas, cuando dicen, es una traducción, una interpretación, pero literalmente dice Shabbat, por eso nosotros contamos los Shabbat. Entonces tenemos una relación entre la festividad de Jaja Mazot y Shavuot a través de la cuenta del Omer. Entonces Pesaj, el día 14 se sacrifica el cordero y se prepara. Para iniciar Jaja Mazot se come el cordero y se vive sin Hametz y se come Matzot. Y tenemos la cuenta del Omer, que se cuentan 7 Shabbatot, siguiendo la interpretación literal saducea, y que vimos que también los discípulos de su majestad Yeshua seguían esa interpretación de contar los Shabbat, no contar las semanas, no contar los 49 días. Y después del séptimo Shabbat, que definitivamente sería el día 50, después del Shabbat, es Shavuot, por eso también se le llama Pentecostés. Y Shavuot se presenta una ofrenda de pan con levadura y se presentan las primicias. Interesante la relación, vamos a ver nosotros a través del Zohar cómo es que se nos prohíbe el Hametz, la levadura en Jaja Mazot, pero en Shavuot al final tenemos que presentar una ofrenda con levadura. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar al texto del Zohar. No, gracias. Bueno, seguimos. Dana tampoco, ¿verdad? Solo mueva la cabecita y va a ser que no hay. ¿No hay preguntas, Dana? ¿Sí hay? ¿Va a escribir? Nos pregunta Rocío de Armenia, ¿cómo podemos en la actualidad presentar primicias? Pues eso es lo interesante de tener una quejilá donde todos podemos llevar lo consagrado al Eterno y donde el Eterno nos va a hablar. Por eso es importante que ya en Armenia se arme una comunidad donde la gente pueda llevar sus primicias, para que exista ya esa ejecución, no sé si me explico.
de poder entregar nuestras ofrendas dedicadas al Eterno. Es importante tener una comunidad y que definitivamente esas ofrendas tengan que ser administradas como la Torah lo establece. Nahum, vamos a ver, Moré. Entonces no hay relación entre primicias y Yeshua como la primicia de la resurrección. Claro que sí, lo vamos a ver más adelante, Moré. Por eso es interesante de que un día domingo de Hajamazot, la semana en donde fue sacrificado su majestad Yeshua, que él haya resucitado un día domingo, después del Shabbat de Hajamazot, precisamente ese día, cuando se estaba presentando, según la Torá, las primicias de la cebada, que es el primer cereal que madura en Israel, o sea, y entonces su majestad Yeshua resucita ese día como primicia de la resurrección de los muertos. Y por eso es que Shavuot, que es cuando se presenta la ofrenda de las primicias del resto del cereal, 50, del día 50, Shavuot, que nos está hablando del mundo por venir, es cuando el resto de nosotros vamos a ser presentados como primicias de la resurrección de los muertos, pero del resto. No sé si me explico. Porque como Israel somos primicia, ¿verdad? Pero su majestad Yeshua es primicia de las primicias. Por eso es interesante que él haya resucitado en un domingo de Hajamazot, precisamente el día que se está presentando en el templo la ofrenda de las primicias del primer cereal que madura en Israel, que es la cebada. Sí, Omar, te escucho. ¿Qué cosas, tanto físicas o no físicas, o materiales o espirituales, entran en el concepto de primicias? A ver, repetime, por favor. Sí, ¿qué cosas, o sea, aparte de la economía, qué cosas entran como primicias? O sea, ¿qué cosas entran como primicias? Tal vez no para la quejilá, tal vez no para la congregación, o sea, para el creador. ¿Qué cosas entran como primicias? Como para poder ofrendar una primicia, dices tú. Sí, digo, si es ofrendar primicias, o los primeros frutos, ¿qué cosas pueden entrar en ese rubro de primeros frutos o de primicias? Y de primicia es, por ejemplo, cuando inicias un trabajo, tu primer sueldo es una primicia, pero tú puedes decidir tu primer sueldo o puedes decidir que sería el primer día de pago, los primeros billetes que te den, porque igual la cantidad de primicia, eso no lo dice la Torah, sino lo dispone tu corazón. Sería, si tú vas a iniciar un negocio, por eso tiene que ser lo primero que recibes de ese negocio. Si vas a iniciar un nuevo trabajo, hay personas, por ejemplo, aquí en la Quejilá, que comienzan a tener sus huertos y siempre la primera fruta que da su arbolito me la dan a mí, ¿verdad? O a veces son los primeros 10 o los primeros 5 de un arbolito, pero como recordemos que esas ofrendas están hablando de un contexto agrícola, que la mayoría de nosotros estamos ausentes de eso. Lo que aplicaría sería lo primero de un negocio, lo primero de un trabajo, ahí donde aplicaría. Yo creo que con esto también contesto la pregunta de Rocío, que se refería específicamente primero a eso. Sí, así es, Rocío, por favor, dígame si le contesté la pregunta con esto, que también tenía la pregunta acerca de las primicias. Sí, estas primicias también preguntan, no tengo el nombre de la señora de Colombia, que a diferencia tienen con Bicurín, no, son los mismos. Bicurín son las primicias, que son las mismas. Bueno, creo que Rocío está escribiendo, pero no ha salido. Entonces, sí, señor, ya la contesté. Bueno, entonces vamos a seguir a ver qué es lo que nos dice el texto del Zohar acerca de Shavuot, ¿verdad? Según el Zohar, nos dice que el pueblo es liberado por medio del Cordero de Pesaj. Como una evidencia de ello, se apartan del Hametz y comen matzá.
Entonces es interesante que si Su Majestad Yeshua es nuestro Cordero de Pesa, Él nos da la capacidad de apartarnos del hametz, de la levadura que es pecado, y poder vivir con matzá, o sea, una vida sin pecado. Rosa, gracias, Rosa de Pasto en Colombia. Rosa, lo voy a guardar aquí, que no tengo guardado su... Disculpen. Gracias, Rosita, por su pregunta, doña Rosita. ¿Le puedo decir doña Rosita? ¿Verdad? Así le decían a mi mamá. Se llamaba Roselena y le decían doña Rosita. Bueno, entonces es liberado. Entonces, dice, sigue diciendo el Zohar, nos menciona que la matzá, que es un pan sin levadura, le sirve de medicina y preparación al pueblo para recibir un pan más sublime, que es el pan celestial, porque después de Jajamazot, el primer Jajamazot de la historia, comienza a caer el maná. ¿Sí se recuerdan? Ahorita le contesto, Rosy. El matzá le sirve de medicina, dice, para prepararnos para recibir un pan más sublime, que sería el maná, que se da después del primer Jajamazot. El maná finalmente los capacita para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta. Rocío pregunta si las primicias ahí en Armenia, como no tienen quejilá, se pueden entregar a los pobres. Yo considero, según la Torá nos dice que tenemos 3 diezmos. Uno de esos diezmos es para los pobres, otro es para los levitas y otro es para las festividades. Entonces, pudiera darse a los pobres, pero también si están trabajando en construir o en ir formando una quejirá, también podrían ponerse de acuerdo para la administración de esas primicias que se pudieran utilizar para el establecimiento de la quejirá. El maná, dice, sigue diciendo el Zohar, finalmente los capacita para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta. Entonces en Shavuot se sacrifica ese hametz. Por eso es que el Eterno en Shavuot pide una ofrenda de pan con levadura. Por eso dice el Zohar que entonces en Shavuot se sacrifica ese hametz al Eterno y reciben parte de los misterios ocultos en el cielo. El domingo después del Shabbat de Jajamazot se presentaba la primicia de la semana, como lo acabamos de ver en la interpretación saducea, que es la que seguimos nosotros y que siguieron los discípulos de Su Majestad Yeshua. Entonces, la cebada es el primer cereal que madura en Israel. En Shavuot se presenta la primicia del resto del cereal que maduró. Eso lo acabamos de explicar. Su Majestad Yeshua, según nuestros cálculos, y debido a esto de la cuenta del Homer, tuvo que haber resucitado en un día domingo de Jajamazot, como la primicia de las primicias de la resurrección. Las primicias del resto del cereal, que somos nosotros, se presentan en Shavuot. También vemos nosotros que un día cada tribu tuvo la oportunidad de dar su ofrenda en la inauguración del tabernáculo. ¿Alguien tiene una pregunta antes de seguir aquí? De lo que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta, Diana? Sí, todo claro. Sí, hasta que se hace hasta que se presenta esa ofrenda del Homer, que es el día después del Shabbat de Jajamazot. Debido a eso es ahí donde se refiere esto. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ahorita vamos a ver algo muy interesante que nos habla acerca de la ofrenda de inauguración. Vamos a ver un poquito más de numerología, de gematría. Estoy escribiendo doña Rosita de Pasto, en un lugar allá de Colombia. ¿Lo presentan todos los miembros de la quejilá? Sí.
Nosotros, por ejemplo, en Shavuot, todos traen una ofrenda económica, lo más común porque todos es lo que produce su trabajo, ¿no? Pero todos presentan. Y como una manera simbólica, también traemos ese pan, que es un pan jalá, un pan con levadura que traemos y hacemos una bendición especial y lo comemos ahí todos, para la pregunta de doña Rosita. En la inauguración, cada día, cada tribu presentó a dar una ofrenda. Si se recordarán, eso está en el libro de Bamidbar, en el libro de Números. Sí, Rocío, dice Rocío de Armenia, si su majestad Yeshua resucitó el domingo, ese día se cuenta como el de reposo para los cristianos. Esa es la razón por la cual ellos decidieron o tomaron de excusa para cambiar el día de Shabbat para el día domingo, pero no, esa es la razón, pero no es válido, porque la Torah no puede cambiar el día de reposo. Entonces, en ese día, cada tribu se presentaba para dar su ofrenda. El día 7 y el día 8 fueron los días de Efraín y Manashe, de la casa de Yosef. Interesante, que el día 7 Efraín presentó la ofrenda y el 8 el día de Manashe. El 7 nos habla de perfección en la materialidad y el 8, que es igual que el 5, nos habla de una elevación a un plano plenamente espiritual. 6 es la materia bruta, 7 es la materia elevada espiritualmente, por eso nos habla de perfección, y 8 es cuando ya no hay materia, ya nos quedamos en un plano puramente espiritual, ya no hay materia. Entonces es interesante que el 7 y el 8, el 7 sería la perfección del mundo material y el 8 es cuando el mundo material ya deja de existir y pasamos a un plano puramente espiritual. En esos días, las ofrendas para la inauguración del Mishkan hayan pertenecido a la tribu de Efraín y Manashe, de la casa de Yosef. Interesante, ¿no? Por ejemplo, también vemos nosotros, aquí les tengo una imagen de las piedras que llevaba sobre sus hombros el sumo sacerdote, donde tenía que llevar el nombre de los 12 hijos de Jacob, ¿se recuerdan? Sobre sus hombros. Entonces, aquí están escritos en hebreo los 12 nombres de los hijos de Jacob, ¿ya? Aquí está Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Zebulún, Isahar, y están todos los demás, Gad y todo, Dan, Gad, Asher, Neftalí, Yosef y Benjamín, hasta aquí al final. Entonces es interesante también que ahí tenemos 50 letras que conforman los 12 nombres de los hijos de Jacob. ¿Creen ustedes que es casualidad? No, es causalidad. ¿Ya? Tenemos 50 días de la cuenta del Homer, ¿verdad? Y tenemos 50 letras que conforman los 12 nombres de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, si ustedes cuentan estas dos piedras que están en esta imagen, van a ver 50 letras. Van a estar de un lado 6 nombres y del otro lado 6 nombres, ¿verdad? Y ahí están puestos según el orden que nacieron. 50 letras para 12 nombres. 12 es igual que 7, es perfección. 50 nos habla de un mundo que está más allá de este físico. 5 es igual que el 8. 12 nombres, perfección y 8. Como estaban sobre los hombros del sumo sacerdote. Una letra por día de la cuenta del hombre, ¿verdad? Aunque se cuentan 7 Shabbatot, pero hay 50 días entre la cuenta del hombre que nos da entre Jaja, Masot y Shavuot, son 50 días. Si agarramos un día por letra, entonces vamos a ver que también es una letra por un año del Shemitah. Shemitah se habla de aquel semana de 7 años que se vivía antes, un ciclo de semana de 7 años, en donde había un año sabático. Se recuerdan que también habían 7 semanas de años, y luego en el año 50 era el año del Yobel. Igual es la cuenta del Homer. Igual tenemos 50 letras para los 12 nombres de los hijos de Israel que estaban
sobre los hombros del sumo sacerdote. Aquí están, miren. Otra vez resalté en rojo algo bien interesante. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, Isahar se escribe con 2 shin. No altera la pronunciación. Sin embargo, tiene una letra extra porque cambia la gematría, ¿verdad? Si escribiéramos Isahar con una shin, la Torah está escrita con 2 shin siempre, es por un valor numérico. Por eso igual es sus nombres, por ejemplo, si ustedes me dan sus nombres con sus apellidos, me van a dar un valor numérico. Y así es como yo puedo conocer la esencia de ustedes. Y a veces para poder cambiar la esencia, ustedes van a encontrar nombres latinos que tienen, por ejemplo, Ana, da un número si usted lo escribe con una N, usted lo puede escribir con 2 Ns, y la pronunciación y el nombre no cambia, pero el valor numérico cambia, y ahí cambia bastante todo, ¿verdad? Si usted le agrega una letra a algo, va a cambiar su nombre, es ya como Isahar. También tenemos a Yosef aquí, por ejemplo, que lo pasé con rojo, ¿verdad? Yosef. Entonces, según la narrativa del Nuevo Testamento, su majestad Yeshua ascendió el día 40 de la cuenta del Omer, ¿verdad? Porque él fue resucitado. Y dice que después de su resurrección, él permaneció 40 días todavía con sus discípulos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ya? Y el día 41, 4 más 1 es 5, Olam Jabá, mundo por venir, fue el primer día que él funcionó como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, porque ahí fue en el día 40 él ascendió, y en el 41 podríamos decir que de la cuenta del Omer es el primer día que él estuvo como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? A ver, es que quisiera saber si me siguen ahí la historia. Dana, ¿sí? ¿Todo bien? Omar, ¿también? Los que me siguen por WhatsApp. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Voy a regresar a la presentación. Bueno, entonces seguimos ahí. Entonces seguimos con estos 50 días. El valor numérico si nosotros contamos los 40 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos que el valor numérico de esa yod es 40. Perdón, el número de esa letra es 10. Entonces tenemos una relación muy estrecha entre el 41 y el 10. Porque el día 41, que es el primer día que su majestad Yeshua está como sumo sacerdote en el Mishkan celestial, corresponde a la letra Yod de Yosef. Interesante que él es el Mashiach ben Yosef. Entonces tenemos una estrecha relación entre el 41, que es un 5, y el 10, que es el valor numérico de esa Yod, como las 10 tribus de la casa de Israel, que los profetas le llaman Efraín. ¿Ven la relación? El número 5 es el número 5 del Hijo. Weiler, un jasídico, matemático y físico holandés, nos dice que el Sefer Yetzirah nos enseña que toda la creación fue hecha con una base decimal. Sin embargo, la base decimal es 4, porque 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Entonces nos dice que 1 representa al Eterno, 2 representa la creación, por eso la Torah comienza con una bet, cuyo valor numérico es 2, una bet. 3 es lo masculino, porque el Eterno, que es 1,
tomó arena de la tierra, que es 2, la creación es 2, 1 más 2 es 3, 3 es lo masculino, y a la mujer, que es el 4, el Eterno, que es 1, del 3 sacó la mujer, por eso es que 4 es lo femenino. Más allá del 4 no hay nada en este mundo. Por eso es que Weider dice que 5 es el número del hijo, pero ese hijo está más allá de este mundo, ¿ya? Entonces es bien interesante que este 5, que según Weider es el número del hijo, que corresponde a la letra Hei. Hei solo es un aliento. Cuando decimos la letra Hei, solo está saliendo un aliento. Por eso es que dice el salmista que por fe sabemos que por la palabra del Eterno fueron creados los cielos, por el aliento Hei, porque con la Hei fue hecho todo, y Hei es el número del hijo. ¿Me siguen la idea? Y eso tiene una relación muy estrecha con el número 10, que es la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, que los profetas llaman Efraín. Y también tenemos el elemento que da vida a este par de números, que es el ascenso del Mashiach. Tenemos otra vez aquí las letras, y tenemos el día 49 y 50. Otra vez, el día 49, 4 más 9 es 13, 13 es el número sacerdotal. Entonces, que tenemos también que es séptimo Shabbat, 7 por 7 es 49, corresponde la Yod, otra vez un valor numérico 10, de Benjamín. ¿Se dan cuenta? O sea, el día 49 corresponde a esta Yod pequeña de Benjamín, ¿ya? Otra vez tenemos una relación sacerdotal, porque 49 es 13, ¿verdad? Corresponde a la Yod. Y también tenemos que el día 50 representa a la letra Nun, la última letra de Benjamín, cuyo valor numérico de esta Nun es 50 también. Interesante que también por eso Weiler dice que por eso Moshe no metió a la tierra prometida al pueblo, sino que fue Yehoshua. Yehoshua se llamaba Yehoshua ben Nun. Nun es el nombre del padre, pero Nun es el nombre de la letra, esta letra que está aquí, cuyo valor numérico es 50. Quiere decir que Yehoshua, que su nombre quiere decir salvación de Ihue, es hijo del 50, del mundo que está más allá. Por eso dice Weiler que solo aquel que viene de ese mundo puede llevarnos a ese mundo. Interesante, ¿verdad? Sobre los 2 hijos de Rachel es el ascenso de Mashiach, ¿ya? Porque Yosef, que es el día 41, que es el primer día en que su majestad Yeshua oficia como sumo sacerdote en la corte celestial, corresponde a la Yod de Yosef, a la letra Yod de Yosef, cuyo valor numérico es 10, que corresponde a las 10 tribus de la casa de Israel, representadas por Efraín. Interesante que nosotros como Efraín tengamos que ver con ese ascenso. Rachel es la madre de los hijos del exilio, por eso tenemos a Rachel, una madre que no fue enterrada en Macpela, sino en el camino de Betlehem, de la casa del pan, ¿ya? Porque es la matriarca, es la madre de los hijos del exilio, la madre de Yosef, la madre de Efraín. Por eso dice en Jeremías 31:9, si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a torrentes de aguas, por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. ¿Se dan cuenta? La preeminencia del hijo menor, Efraín. Jacob, cuando bendijo a Efraín y Manashe, cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre Efraín y los adoptó como hijos y dijo, ahora ellos serán como mis hijos, como Rubén y Shimeón. Interesante que agarró a los mayores. Dijo, y serán como Rubén y Shimeón, que ese es su primer y segundo hijo. Por eso es que ahora Efraín, en los tiempos proféticos,
las 10 tribus, vamos a tener que tomar esa primogenitura. Somos los encargados de representar al pueblo de Israel. Somos encargados y fuimos llamados para restablecer el orden legal dentro del pueblo santo de Israel. Es una responsabilidad muy grande la que el Eterno nos ha llamado. Entonces, Mashiach y Efraín están ligados íntimamente por la numerología. Somos como ese grupo de hombres que huyó y peleó con el rey David cuando fue perseguido. ¿Se recuerdan que el rey David salió huyendo del rey Saúl porque lo quería matar? Entonces el rey David formó un ejército, como dice que eran personas que debían dinero, que eran pobres, débiles, enfermos. Esos somos nosotros. Y el rey David es el Mashiach. Y él nos está dando vida, nos está sanando. Pero con nosotros, él está formando un ejército que tiene que darle el reino a él. Precioso. Por eso es el Mashiach. Como ese rey David fue echado de su pueblo. El rey David estuvo con los gentiles, hasta quiso pelear con los propios filisteos en contra del pueblo, porque él anduvo huyendo. ¿Se recuerdan? Así su majestad Yeshua también fue echado del pueblo. Y el cristianismo lo vistió con ropas gentiles, romanas, y por todo este tiempo estuvo oculto entre las naciones. Es a nosotros, Efraín, quienes estamos siendo llamados para volver a meter a nuestro rey, a su pueblo, y sentarlo en el trono de Yahweh. Su honor está en nosotros, está en nuestras manos. Por eso es sumamente importante que llevemos una vida honrosa a ese llamado, una vida que verdaderamente honre ese sacrificio, esa sangre que fue derramada para la santificación del nombre del Eterno. Si Él es el Mashiach, es nuestra vida la que tiene que dar testimonio. Fuimos llamados para testificar que aquel que fue asesinado hace más de 2000 años era el que había de venir. Pero solo la unidad entre nosotros es la que puede dar testimonio de eso. Jeremías 31:15 dice, así dice Yahweh, voz que fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto, es Raquel, que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Así dice Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahweh, los hijos volverán a su propia tierra. Oí atentamente el lamento de Efraín, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. ¿Se dan cuenta? Efraín, las 10 tribus. Yosef significa el que añade. ¿Se recordarán? Túnica de colores que se le dio. La palabra es paz en hebreo, que se traduce como colores. En su raíz significa dispersión. Por eso es que es Mashiach ben Yosef, hijo de Yosef, pero se refiere a este Yosef, el hijo de Jacob. Por eso se conoce ese sacrificio como siervo sufriente, como Yosef. Entonces, el sacrificio de su majestad Yeshua, en su esencia como Mashiach ben Yosef, es el que añade. Por eso nos está añadiendo a nosotros, a su pueblo, para ser reconocidos como hijos de Jacob, tal y como Efraín y Manashe, que son hijos de Yosef, pero nacieron en el exilio, en un útero extranjero, pero fueron adoptados por Jacob como sus propios hijos, pero como sus hijos mayores. Por eso cuando dice, serán como mis hijos, como Rubén y Shimón, como los mayores. Fuimos llamados a ejercer la primogenitura y estamos en la dispersión. Por eso es la túnica de colores, que significa dispersión. Ahora bien, esa añadidura en este contexto significa elevación. No hay elevación sin ser añadido, ni añadidura sin elevación espiritual. Pues no podemos ser añadidos al pueblo y seguir con la misma decadencia espiritual. Esa añadidura y esa elevación en Shavuot se logra por medio del Corbán, entendiendo como Corbán nuestra corporeidad, nuestra yacer jará o nuestra vida en este mundo. Vamos a ir a darnos nosotros como la primicia del resto del cereal.
porque en toda esta festividad morimos y vamos a renacer, vamos a resucitar en Shavuot, así como su majestad Yeshua resucitó en el día domingo de Jajamazot. Entonces vamos a ir a Shavuot a darnos a nosotros mismos como una ofrenda de las primicias. Por eso Ram Shaul dice, presentaos vosotros mismos como ofrenda de sacrificio, agradable al Eterno. La dádiva en sí de este día solo es el medio. Cuando nosotros llevamos una ofrenda en Shavuot, esa dádiva solo es un medio para ligarnos al sacrificio de Mashiach, para que de esa manera podamos ser aceptos juntamente con Él, como los que estamos resucitando en Shavuot, como las primicias del resto del cereal que madura, porque el primero fue Él. Bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Hashem. ¿Tienen alguna duda sobre la festividad antes de terminar la clase? Con la idea que podamos entender todos la cuenta del Omer y el espíritu de la festividad de Shavuot para que podamos prepararnos. También veo aquí mi WhatsApp y no tengo ninguna pregunta. Doy entonces por hecho que se entendió todo. Dana, ¿todo bien allá? Omar. Rosita. Morenajum. Moshe, allá de Cali. ¿Todos estamos bien? Y tengo una pregunta de Rocío. Todo claro. Baruch Hashem. Gracias, Rocío. Bueno, de acuerdo, no hay problema. De acuerdo. Gracias, Anita, por reportarse que se cortó. De Jalapa está escribiendo. Tío de Armenia, gracias por escribirnos, estar ahí, tío. Shalom, excelente, dice el tío. Baruch Hashem. Gracias, bendiciones. Nos vemos pronto. Estaré allá con ustedes en Colombia el día 21 de mayo. Salgo para allá para visitarlos. Espero que podamos. Sí, se debe de llevar una ofrenda de allá de Jalapa, Veracruz. Se debe de llevar una ofrenda en Shavuot. Siempre, siempre. Siempre que celebremos una fiesta, dice la Torah, no nos podemos presentar delante del Eterno con las manos vacías. Espero que haya sido de bendición y seguimos ahí pendientes. Nos vemos el próximo martes, seguimos con nuestra clase. Vamos a ver qué vamos a seguir hablando acerca de las festividades, o si tienen algunos otros temas, por favor, avísenme y así yo preparo la clase para el próximo martes. Shalom a todos. Bendiciones. Shalom, Raf. Shalom. Un abrazo a todos. Dana, bendiciones. Shalom. En Armenia pronto nos vamos a ver allá. Shalom.